Ahora vamos a definir lo que son las velocidades de corte. Bueno, se define como velocidad de corte a la velocidad lineal de la periferia de la fresa u otra herramienta que se utilice en el fresado. La velocidad de corte se expresa en metros por minuto. Tiene que ser elegida antes de iniciar el mecanizado y su valor adecuado depende de muchos factores, especialmente de la calidad y tipo de fresa que se utilice, de la dureza y la maquinabilidad que tenga el material que se mecanice y de la velocidad de avance empleada. Bueno, como vemos que la velocidad lineal depende de muchos factores, entonces podemos decir que la velocidad de corte es el factor principal que determina la duración de la herramienta. Cálculos en la velocidad de corte. Bueno, como podemos ver, la velocidad de corte matemáticamente se define como pi multiplicado por el diámetro de la herramienta por el número de revoluciones del lucillo dividido entre 1000. A partir de esta relación matemática podemos despejar y hallar el número de revoluciones por minuto en función de la velocidad de corte. Bueno, en esta ocasión vemos dos ejemplos relativamente sencillos donde podemos usar la ecuación de velocidad de corte y el número de revoluciones. Por ejemplo, en el primer ejemplo nos dicen cuál será la velocidad de corte que lleva una broca de 20 milímetros de diámetro si gira a razón de 320 revoluciones por minuto. Bueno, aplicando la ecuación relativamente sencilla de la velocidad de corte, podemos hallar que la velocidad de corte es 20 metros por minuto. Bueno, y el siguiente ejemplo sobre el número de revoluciones de lucillo es igual de sencilla, así que no vamos a explicarla. Bueno, ahora vamos a ver cuando la velocidad de corte es excesiva. Cuando la velocidad de corte es excesiva puede dar lugar a un desgaste muy rápido del filo de corte de la herramienta, a una deformación plástica del filo de corte con pérdida de tolerancia del mecanizado y a una calidad de mecanizado deficiente. Ahora vamos a ver su contraparte cuando la velocidad de corte es demasiado baja. Bueno, cuando la velocidad es demasiado baja puede dar lugar a formación de filo de aportación de la herramienta, un efecto negativo sobre la evacuación de viruta, una baja productividad y costos elevados del mecanizado. Bueno, ahora vamos a definir sobre la velocidad de rotación. Bueno, la velocidad de rotación del lucillo por herramienta se expresa habitualmente en revoluciones por minuto. En las fresadoras convencionales hay una gama limitada de velocidades que dependen de la velocidad de giro del motor principal y del número de velocidades de la caja de cambio de la máquina. En las fresas de control numérico estas velocidades es controlada con un sistema de realimentación en el que puede seleccionarse una velocidad cualquiera dentro de un rango de velocidades hasta una velocidad máxima. Bueno, como ya vimos hace un momento, el número de revoluciones se puede determinar en función de la velocidad de corte. Ahora vamos a ver lo que es la velocidad de avance. La velocidad de avance o velocidad de avance en el fresado es la velocidad relativa entre la pieza y la herramienta, es decir, es la velocidad con la que progresa el corte. Como vemos, el avance por revolución, que es Fm, es el producto del avance por diente por el número de dientes de la herramienta. Y tenemos que determinar la velocidad de avance. Bueno, haciendo una relación de cálculos o simplemente ecuaciones sencillas, la velocidad de avance es el producto del avance por revolución Fn por la velocidad de rotación de la herramienta. Esto lo podemos apreciar en esta ecuación. Ahora vamos a definir, bueno, antes de pasar a la profundidad de corte, vamos a hablar sobre cuando la velocidad de avance como vemos que la velocidad de avance depende del avance por revolución y el número de dientes, entonces la velocidad de avance es decisiva para la formación de viruta, el consumo de potencia, la rugosidad, la superficie obtenida, las tensiones mecánicas, la temperatura en la zona de corte y la productividad. Por tanto, si la velocidad de avance es excesiva, puede dar un buen control de viruta, un menor tiempo de corte, un menor desgaste de la herramienta,
pero también un riesgo más alto de rotura de la herramienta. También produce elevada rugosidad superficial del mecanizado, una mayor duración de la herramienta por unidad de superficie mecanizada, pero también mayor riesgo de deterioro de la herramienta por roturas o temperaturas excesivas. A su vez, si la velocidad de avance es demasiado baja, puede dar virutas más largas. Pero también puede dar un mejor en la calidad del mecanizado. Produce un desgaste acelerado de la herramienta al haber mucha fricción. Una mayor duración en el tiempo de mecanizado ya que las velocidades son demasiado bajas. Un mayor coste en el mecanizado y un incremento en el corte de mecanizado. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre la profundidad de corte o de pasada. La profundidad de corte o profundidad de pasada es la profundidad de la capa arrancada de la superficie de la pieza en una pasada de la herramienta. Habitualmente se expresa en milímetros. La profundidad de pasada se establece a priori y depende principalmente de las creces del material a mecanizar, el grado de precisión dimensional a conseguir, de la potencia de la máquina y de la rotación con respecto al avance seleccionado y de parámetros propios de la plaquita de corte como su tamaño, el radio de la punta y su perfil. Bueno, como podemos ver en esta diapositiva, podemos apreciar en este espacio cómo se determina la profundidad de corte de pasada en una función matemática. Bueno, LA es la longitud de corte efectiva, cuyo valor máximo está relacionado con la profundidad, y el ángulo, el coseno del ángulo, que viene a ser K. Ahora vamos a hablar sobre el espesor y la sección de viruta. Bueno, el espesor y la sección de viruta es la relación que existe entre el avance por diente de la fresa, que viene a ser F sub Z, y la profundidad de pasada, la cual ya definimos hace un momento, la cual constituye la sección de viruta. La sección de viruta guarda también relación con el tipo de fresado que se realice, y podemos ver que matemáticamente la sección de viruta se expresa en función de la profundidad de corte y el avance por diente de la fresa. El control de la sección y del espesor de la viruta son factores importantes a la hora de determinar el proceso de mecanizado. Cuanto menor sea el espesor de la viruta en el momento del arranque, la carga del filo será mayor y esto permitirá aplicar mayores velocidades de avance por diente sin dañar al mismo, teniendo que reducir la profundidad de corte debido a los menores ángulos de posicionamiento de los filos. Por lo tanto, el aumento de la sección y espesor de viruta, entre otras variables, implica un aumento de la potencia necesaria para que se realice el arranque del material. Bueno, ahora a continuación vamos a expresar unas tablas sobre la velocidad de corte. Bueno, como podemos ver en esta tabla sobre velocidad de corte, la velocidad de corte tiene pendientes negativas y podemos ver acá el número de revoluciones y en esta parte el diámetro. Para cada diámetro relacionado con un determinado número de revolución tenemos definida una cierta velocidad de corte. Ahora vemos una tabla sobre la profundidad de fresado, la cual vimos hace rato, la cual se expresa por la letra P. Bueno, como vemos, la profundidad de fresado también está relacionada directamente con la velocidad de corte y con la fuerza, ¿no? Con la fuerza con la que se ejerce el mecanizado. Vemos una tabla sobre diferentes tipos de materiales como acero de aleación mejorado, acero de aleación recocido, acero no aleado, fundiciones, metales ligeros y latón. Y diferentes profundidades de 1 milímetro, 5 milímetros y 8 milímetros relacionadas directamente con sus velocidades de cortes y con la fuerza con la que se realiza el mecanizado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el fresado frontal, tangencial y el avance axial. Bueno, como ya sabemos, existen diversas operaciones que pueden ser efectuadas en la fresadora. Todas ellas, la operación más frecuente en la fresadora es la obtención de las superficies planas en la pieza. Por lo tanto, vemos diferentes tipos de avance. Por ejemplo,
Cuando la superficie plana obtenida es paralela al eje de rotación de la herramienta, el fresado se determina cilíndrico, periférico o tangencial. Como podemos ver, eso se expresa en la figura número 2. En el caso de obtenerse una superficie perpendicular, el fresado se denomina fresado frontal. Eso es lo que vemos en la figura 1. Y podemos ver también el avance axial en la figura 3, que es el avance y profundidad de corte en la dirección axial. Produce un corte producido por los filos de la cara frontal y generalmente se taladra hasta una profundidad y luego se avanza radialmente. Ahora vamos a hablar específicamente sobre el fresado frontal. El fresado frontal es el avance perpendicular al eje de giro, como podemos ver en las imágenes. Su profundidad de corte se da en la dirección axial. Es un corte producido por los filos periféricos, como podemos ver en la imagen, un movimiento la cual dice movimiento primario. Tiene un acabado superficial producido por los filos de la cara frontal. Acá podemos ver una relación más detallada, donde podemos ver los diferentes variables que implican el corte del fresado frontal. Podemos ver el avance por filo, que es F sub z. Podemos ver el diámetro, la profundidad P. Como puede observarse en este caso, el espesor de viruta indeformada AC es prácticamente constante, alcanzando su valor máximo en F sub z. ¿Qué quiere decir esto? Que en F sub z, A sub c es relativamente máximo. Ahora vamos a hablar sobre el fresado tangencial. Vamos a dar una mayor importancia a este tipo de fresado. Bueno, el fresado tangencial o periférico es el avance perpendicular al eje de giro. Produce una profundidad de corte en dirección radial, no en dirección axial como el fresado frontal. Su corte producido por los filos es de manera periférica, como podemos ver en estas gráficas, cómo ingresa la fresa y la superficie que se está obteniendo. Bueno, de manera más detallada podemos ver las variables que influyen en este tipo de fresado. Podemos ver el avance por filo F sub z, el ancho de corte B minúscula, el espesor de viruta indeformada AC, que es el espesor de viruta indeformada por cada diente, por cada pasada, la profundidad de pasada AP, la velocidad de corte, el avance de corte y la velocidad de rotación, el diámetro de la fresa y el ancho de la fresa. Puede observarse que en la situación representada el ancho de corte B minúscula coincide con el ancho de la fresa, el B mayúscula. Esta situación no tiene por qué producirse en todas las operaciones de fresado cilíndrico, cumpliéndose en cualquiera de los casos que B minúscula es menor o igual a B mayúscula. Por lo tanto, el espesor de viruta indeformada AC no es constante, alcanzando su máximo valor en la situación marcada en la figura AC. A consecuencia de ello tampoco son constantes la sección de viruta, la fuerza de corte y la potencia. Bueno, dependiendo, en la fresa dice, en función de los sentidos de la velocidad de corte de la herramienta y de avance, se dan los movimientos de fresado en oposición y fresado en concordancia. Como podemos ver, el fresado en oposición, bueno, regresando a la figura anterior, el fresado en oposición, los sentidos de ambas velocidades son opuestas, tal como se indica en la figura. Por su parte, en el fresado en concordancia, los sentidos de ambas velocidades son coincidentes. Bien, en el fresado en oposición, el crecimiento del espesor de viruta se produce de una forma suave que en el fresado en concordancia. En este último, el valor de espesor de viruta máximo se alcanza prácticamente en el inicio de corte por parte del filo, lo cual supone un impacto más brusco que origina mayores vibraciones en las guías de la máquina e incrementa la probabilidad de rotura del filo. Por otra parte,
El fresado en oposición tiende a levantar la pieza de su apoyo en la mesa, mientras que el fresado en concordancia tiende a reforzar dicho apoyo. La elección de uno u otro procedimiento, dado que los resultados geométricos son semejantes en ambos casos, depende de la operación concreta que esté efectuándose, y en particular del tipo de fijación de la rigidez estructural de la máquina empleada. Bueno, ahora pues vamos a hablar en particular sobre el fresado en oposición y el fresado en concordancia. El fresado en oposición, el fresado en oposición tiene una dirección de avance de la pieza opuesta a la rotación de la fresa en el área de corte. El espesor de viruta comienza en cero e incrementa su espesor al final del corte. En este tipo de fresado las fuerzas tienden a empujar la pieza hacia afuera de la mesa. Como podemos ver en la imagen, para poder realizar inicialmente este tipo de fresado, la fresa tiene que incidir sobre el material, primero arrancando un determinado pequeño trozo de material hasta obtener la profundidad deseada, y una vez ahí es que empieza a avanzar. Ahora vamos a hablar sobre el fresado en concordancia. El fresado en concordancia tiene una dirección de avance de la pieza, la cual es la misma que la de rotación de la fresa en el área de corte. El espesor de viruta va disminuyendo desde el comienzo de corte hasta el final del corte. En este tipo de fresado, la pieza incide sobre la fresa, incide sobre la pieza. Este tipo de corte no se puede dar en los tipos de fresas convencionales, ya que requiere una precisión y una fijación muy específicas, ya que si hay efectos vibratorios, los dientes de la fresa se pueden romper. Ahora vamos a hablar sobre el ángulo de desprendimiento y el ángulo de inclinación. Bueno, como podemos ver en esta gráfica, este tipo de ángulos ejercen un efecto considerable sobre la capacidad de corte, la salida de viruta, la duración de la herramienta y la fuerza de corte, dirección y magnitud. Como podemos ver en esta imagen, tenemos una fresa, tenemos los dientes, que son el ángulo de inclinación, y la parte que no se ve, la parte inferior, se da el ángulo de desprendimiento, ¿no? Es la que va dando es la que va puliendo a la herramienta, mientras que los dientes de la parte frontal, la parte lateral, de la periferia, son los que van arrancando el material para que por la parte inferior se vaya puliendo. Dependiendo de esto tenemos un ángulo de desprendimiento positivo, negativo, y un ángulo de inclinación también positivo o negativo. Ahora, cuando A es negativo y D positivo, este tipo de fresado es ideal para profundidades de corte grandes, ya que da un buen desalojo de la viruta, un filo muy robusto y una buena solución para mecanizados en general. Esto es lo que se hace convencionalmente, ¿no? Cuando A es positivo y D es positivo. Cuando A es positivo y D positivo, esto minimiza las fuerzas de corte. Se da un poco consumo de potencia, la formación de viruta ventajosa para su extracción, una buena solución para materiales dúctiles que presentan problemas de filo de aportación, y es ventajoso para el mecanizado de piezas no muy estables. Ahora vamos a hablar sobre el A negativo y el D negativo. Este tipo de fresado da robustez en los filos de las plaquitas, es ideal para mecanizar con choques, requiere gran consumo de potencia, se necesita rigidez de fijación de la pieza y es ventajoso para materiales de viruta larga. Bueno, como ya cabe recordar que el ángulo de desprendimiento y el ángulo de inclinación tienen que ver con cómo la pieza incide y cómo la pieza va removiendo el material y cómo va dejando y cómo va puliendo una vez que se está removiendo el material, ¿no?